Bueno, te quiero dar la bienvenida a vos, Jonathan, a esta semana de Stereo Week, una semana enfocada a personajes del mundo de la radio. Esta iniciativa se llama Grito en Vivo, se hace de la mano pues con Rockerías. En Rockerías se llama Charla en Vivo, se enfoca un poco más a artistas relacionados al mundo del rock, punk y metal. Aquí tratamos de entrevistar y como invitar a artistas en general. Esta semana la quise enfocar más que todo, como te dije, a invitados, a personajes de la radio, viendo la radio como un medio de difusión para los artistas, para los músicos, banda emergente o músicos pues en general, ya con una trayectoria y con cierta experiencia pues. ¿Cómo influye? Y una de las preguntas principales sería como, para arrancar, ¿cómo influye la radio en la vida de los músicos y por qué crees que es importante? Vale. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Pues primero, pues de detenerme un poco como en esa pregunta porque yo creo que se puede como hablar mucho alrededor y es lo primero, cuando uno menciona o habla sobre el mundo de la radio, si lo mencionamos como mundo, pues puede tener muchas Ujú. connotaciones, unas connotaciones pues como de magnífico, de grande, mundo de la radio y en realidad es un trabajo más, o sea, es una Ujú. empresa más, así como hay una empresa de arepas, de alimentos, es lo mismo, solamente que tiene por medio las comunicaciones y una idea pues que tiene la gente como de que arriba está la radio, arriba está la televisión y en realidad eso tiene que ser una relación horizontal, es decir, eso es un medio que nosotros financiamos al verlo, solo con verlo, no es un asunto solamente de impuestos, sino que al verlo, al consumir los comerciales, nosotros estamos pagando por ese consumo. Y entonces, al verlos, a escucharlos, pues en el caso de radio. Y yo creo que lo deberíamos de tomar de una manera más normal, es como es un bien social para todos y todos deberíamos ser partícipes de él. Entonces ahí volviendo ya al apoyo de la radio, la música y todo eso, pues de hecho se genera con esa intención. Por eso pues la radio musical eh, pues es un negocio. O sea, no, al momento de invertir, por ejemplo, si pensamos en programación de otros medios, Netflix tiene que pagarle a unas productoras muchísimo dinero para tener una parrilla, llamémoslo parrilla, sería un contenido. Y en este caso, ¿qué le están pagando al artista por hacer la música para el contenido que hay ahí? ¿Sí o no? Y por otro lado, entonces está la retribución. ¿Qué retribución está recibiendo el artista? Entonces, muchas veces, cuando no son géneros muy populares o que no pueden vender demasiado en la pauta, no son cobijados o no son bienvenidos. Por eso tanto la aparición y desaparición de emisoras de rock o de contenidos juveniles pues como un poco diferentes a los convencionales. Mientras que los convencionales, en este caso pues las emisoras comerciales vigentes para los jóvenes, pues manejan un mismo género y compiten con ese mismo género todo el tiempo, que lo que se va convirtiendo ahí es el género musical gracias a ese apoyo y es un avance que se daría de manera muy rápida con géneros que en realidad yo considero que musicalmente tienen prioridad, porque son músicos reales haciendo música real y no una persona que es una figura haciendo música de un estudio con un productor, pues que es bienvenido también en la era digital. Pero ¿cómo es posible que sigamos más eso que el arte mismo? En ese apoyo que de pronto pueden encontrar bandas de rock, es muy difícil pensar en eso porque incluso el rock tiene su segmento comercial, o sea, eso es lo comercial del rock y pocas emisoras en la ciudad han apoyado esos movimientos, pues podemos recordar a Veracruz, Radioactiva en algún momento también pudo ser algo más local, pero la radio, eso es la radio, sabiendo que es local, su contenido no lo es al 100% y se supone que los medios, dentro de los medios, la función de la radio está en lo local y ahí no se siente pues como mucho el apoyo y más si uno es un independiente, que no tiene muy buenas grabaciones, que apenas está empezando, ahí es donde empieza la autogestión y también el apoyo de los medios alternativos. Yo por ejemplo entonces en algún momento cuando dije no, es que de músico es muy difícil, eh, salieron esas ideas como de generar medios alternativos, componiendo una emisora o fundando una emisora por internet que se llamó Rockland Radio. Esa emisora lo que buscaba era el apoyo artístico y simplemente por gusto y disfrute, no por el asunto de hacer dinero porque nunca se hizo dinero. ¿Y esta emisora todavía existe?
¿O se No, ya acabó? pero ¿sabes qué? Ajá. A las redes le sigue llegando gente, uno esta semana salió, otro salió siguiendo y nosotros no producimos nada desde hace muchos años, como desde 2014. Eh, Hablando un poco de vos, Jonathan, vos fuiste director de Energía, cuando Energía estaba en su época más, en su época como dorada, cuando era la número uno, pues, o sea, tenía su ranking, ¿cierto? No, a mí me tocó fue la Ah, ya. migración, me tocó la migración de energía, cuando ya por estar en número uno pues deciden comprarla, entonces migrarla a internet y hacer que fuese una plataforma sólida, porque es la primera emisora de internet de la ciudad que sale en el ECAR, en el Estudio Continuo de Audiencias Radiales, que se supone que ahí lo que están auditando es que emisoras de radio se escuchan en la ciudad, y esta emisora que había sido de radio y en primer lugar durante mucho tiempo de manera consecutiva, seguía apareciendo por encima de muchas emisoras comerciales del momento. Entonces se genera o se convierte en un fenómeno. Pero ¿qué pasa con este tipo de emisoras? Que incluso estamos hablando que maneja un género o manejaba un género comercial, le fue muy bien, pero en ese momento no había tantas personas que tuvieran acceso a internet, entonces no había como mucha credibilidad hacia una emisora que quisiera vender pauta o comerciales sabiendo que estaba en internet. Ah, es que ustedes ya no están en FM, sí, pero es en internet. Y de hecho el eslogan de ese entonces era que Energía era la evolución de la radio, viéndolo desde el punto de vista como nosotros proponíamos en ese entonces, como ven y pongamos las notas de WhatsApp de la gente. Y eso ya, pues eso es lo normal dentro de las emisoras de radio, o sea, que los mensajes de WhatsApp sea el medio de contacto con el oyente. Yo estuve en el tiempo de la migración, de pasar a que fuera una plataforma Y sólida, física. que tuviera muchos oyentes en muchos lugares, en Estados Unidos, en muchos países de Europa, escuchaban Energía. Y pues aparte de que seguía teniendo muy buenos oyentes en Colombia, pues seguía estando dentro del estudio de audiencias radiales. Bueno, dos cositas. Cuando era virtual, yo no sé si todavía existe, yo creo que eso ya paró, ¿no? Existe la franquicia de Cali, porque pues era una emisora que estaba en otras partes del país. La que todavía existe es la de Cali en internet, creo. No sé si todavía tenga dial. Te voy a decir, cuando es virtual se maneja igual, hay un director y también hay un locutor. No sé si me hago entender la pregunta. Es que eso Ajá, depende, eso ya depende, porque ahí ya es más ajá. artesanal. Como es un medio alternativo, pues es como lo conciba la persona que lo funda. Nosotros pues, y también si hay dinero para pagarle a esas personas. Entonces, pues eso era algo entre amigos que sacamos, que funcionaba, que las bandas lo apoyaban. Llegó al momento de sostenerse, no completamente, pero sí se sostenían muchas cosas, pero era una inversión de nosotros, por gusto y por la interacción que podía generar, o el puente, o cómo podía funcionar de puente el medio. Bueno, y siguiendo como con la presentación de voz, no solamente sos locutor de radio y también sos profesor, sino que ahora estás en el mundo de la animación. Contame un poco como esta experiencia, cómo llegaste a esto, qué fue lo que más te llamó la atención. Mira, más que locutor de radio, yo me dedico principalmente es a la locución comercial, Ajá, que requiere pues como un poco más de destreza y de desempeño en el ejercicio vocal, o destreza vocal por llamarlo así, porque sí. normalmente vos en radio escuchás pues una persona que habla como hablan las personas que la escuchan, y eso es normal pues, pero la demanda o el trabajo que hay en la voz comercial es diferente, o sea, se maneja desde otro punto de vista. Y la animación, pues a ver, yo hace mucho tiempo estudiaba comunicación audiovisual en la Universidad de Medellín, pues allá entendí que dentro del proceso de producción me gustaba todos los procesos que tenían que ver con computador, sonido, edición, y dentro de ellas la animación era como ese arte intocable por difícil y por toda la paciencia que requiere al hacerlo. Entonces yo mucho tiempo en animación trabajé motion graphics, que es como una de las técnicas de animación más sencillas, por llamarlo así, aunque no lo es. Hay que tener muchos conceptos claros. eh, la animación de personajes, 2D, 3D, eso para mí era una vaina gigantesca. O sea, ahí sí podríamos hablar de un mundo. No el mundo de la radio, sino el mundo de la animación. O sea, el animador tiene un Sí. compromiso muy grande, y fuera de eso, lo artístico y lo estético es algo que toma mucho valor.
Entonces era algo que me debía y hace algunos años me comencé a formar como animador digital y pues ya este semestre soy animador digital y me dedico pues a esto. He participado en algunos eventos o certámenes relacionados con los videojuegos, que es como el campo que más me ha gustado. Hay algo que se llama Global Game Jam, ya he participado de 3 en la Universidad Pontificia Bolivariana, que consiste como en un reto con un equipo de hacer un videojuego en 48 horas. Entonces se da una temática y sobre esa temática se crea un juego. Entonces yo creo que más por ese lado de la animación que lo fui descubriendo. O sea, lo mismo, yo estudiaba locución y descubrí que lo que me gustaba era la producción audiovisual. Y en este caso, en animación, entiende uno que es una cosa muy grande, ahí sí podemos hablar de una Sí. industria inmensa que es mayor que la televisión, que es el entretenimiento en videojuegos. Y no solo por eso, no solo eso, sino que el valor que tiene jugar un juego, vos lo puedes jugar muchas veces, una película la ves menos veces de lo que juegas un juego. Nos dijiste al principio de esta charla que llegaste al mundo de la radio como con una necesidad cuando creaste esta emisora de Rockland, ¿cierto? Como esa necesidad de que las bandas de rock fueran escuchadas, más que todas las nacionales o las locales. Eso, pudimos pues como trabajar con muchas bandas locales. También estuvimos trabajando con algunos eventos locales. eh, y ahí no se hablaría como de radio, porque la tecnología entonces hace que ya no sea radio. Y no le decía Rockland Radio, sí, porque era como esa migración. Y, y era esa necesidad. Nosotros éramos músicos que vimos que era muy difícil hacer gestión como músicos, entonces creamos un canal donde pensamos que podíamos movilizar nuestra música y en últimas nunca hicimos música porque no quedaba tiempo. O sea, todo el tiempo se lo dedicamos era a la promoción de bandas. Ya. Yeah. Una de las preguntas relevantes y principales pues de Stereo Week es, ¿sería una buena idea el que haya un programa de radio en las emisoras, más que todas las universidades, en el que se hable de las bandas emergentes, de las bandas que apenas están saliendo y también un poco también de las bandas locales, por lo menos del área metropolitana, y que también se hable de los conciertos donde participan? Porque pues, Ahí está. porque si, o sea, si nos vamos como lo que estamos diciendo ahorita, emisoras de radio que hablen de rock, pues nos quedamos cortos. La FM, Radiónica, más hablando por Medellín y Bogotá, ¿cierto? Y Radioactiva. De resto, pues, Si nos ponemos a hablar de los subgéneros del rock, no terminaríamos. uh-huh. Y si hablamos de los subgéneros de la música comercial, de los subgéneros, por ejemplo, del reggaetón, no terminaríamos, yo creo, con una búsqueda en internet. Y dentro de ese espectro enorme de bandas de rock, también hay que reconocer que hay muchas que no se ayudan demasiado, Uh-huh. en el sentido de que es que esa es su filosofía como banda, y muchas veces muchos subgéneros en el rock lo que dicen es eso, o sea, hay rebeldía y no me interesa el comercio, lo comercial, entonces hay que diferenciar, es un asunto comercial y si quieres estar en radio, pues el sonido tiene que ser comercial, yo no puedo hacer que una obra de cinearte, pues todo el mundo la quiera ver en Caracol los domingos en la tarde. Es entender cuál es la posición como artistas y que si se quiere dar el salto a ser comercial, pues hay que hacerlo de manera comercial. Y si no queremos dar esa venta, que era también lo que nosotros hacíamos con los medios alternativos, pues ese es el precio de ser alternativo, hacer las cosas por cariño. Yo creo que ahí sí estamos hablando de una pasión. Por poner un ejemplo, hasta Freddie Mercury suena en una radio para poder difundir su música. Eso es, pero ese mismo talento se lo permitió. Acá es muy difícil que el talento lo permita, Sí. porque primero va, sí tienes dinero para invertir en tu propia imagen y fuera de eso que no importa lo que decía, lo que mencionaba ahorita, no importa lo que artísticamente estés haciendo. O sea, ahí lo artístico es el Uh-huh. performance. En Maluma, el performance, sí hay una inversión muy grande del performance y musicalmente también lo hay. Pero vamos a hablar entonces, llevemos a una clase de música y de canto a Maluma con Freddie Mercury. ¿Sí me hago entender? O sea, eso es Sí, absurdo. El sí. asunto es que lo comercial demanda unas cosas y si yo no cumplo con eso, pues estoy fuera de lo comercial y me toca dedicarme a la autogestión. Y es una realidad. Uno de los temas también que tocamos en Grito en Vivo en general, no solo porque sea Stereovic, es la autogestión, el gestionarse, o sea, las mismas bandas, los integrantes de las mismas bandas, el buscar las emisoras, no que esperen a que te llamen, sino vos buscar las oportunidades afuera.
Es que muchos lo hacen, pero la gran dificultad es que si a la emisora no le suena muy comercial, se desecha. Ujú. Y también la doble moral en el sentido de las emisoras de radio Ujú. musicales que suenan no lo que artísticamente pues que el director diga, "Ah, yo soy el director artístico y digo, mira, artísticamente esta música está convalidada por, Ujú. no sé, por lo que sea, sino que es un asunto como de muchos directores, la estrategia es irse para una discoteca a ver qué ponen y qué le gusta a la gente y qué los pone a bailar, entonces listo, esa es la música que va a sonar en la emisora. Ujú. Y muchas veces hay que entenderlo, es un ejercicio comercial, yo ya dejé pelear con eso. Si pudieras crear un programa de radio, un tema que sabes que siempre lo conversas, lo hablas con tu círculo social, que más frecuentas, más cercano, ¿de qué trataría? De qué sería este programa? Yo creo que De cine, cine. yo creo que de cine. Sí, muchas veces uno ve los espacios de cine que son como muy catedráticos, como, ay, que es que el arte, con eso, que yo creo que la gente también le gusta, y yo me incluyo dentro de la gente, ver contenidos o escuchar contenidos que los lleven a encontrar Ujú. otros medios o otras formas de comunicación. Entonces, si me recomiendas un libro, si me recomiendas un buen podcast, una película, yo creo que el cine es una forma de hacer contenido porque ya tiene mucho elaborado, hay mucho que se puede hablar alrededor Ujú. de ello. Y cine y teatro, creo yo. Entonces, básicamente este programa sería creado por cinéfilos para cinéfilos, o sea, para fans, o sea, para personas que gustan de Fans. fans. No, yo creo que es que siempre tiene que haber un Sí. público objetivo. Entonces yo me daría como esa licencia ya que nos permitimos sonar, como no importa. O sea, es un contenido para el que lo quiera escuchar. Y yo creo que la mayoría de contenido que consumo en redes está relacionado bien sea con el cine animado, con el arte en animación, en videojuegos. Ujú. Es como lo que yo podría sentarme a hablar y no cansarme, creo yo. Ya- Desde como vos estás llevando la cuarentena y vamos a tocar un poco este tema, que estás trabajando y estás haciendo eso de la animación, ¿cierto? ¿Qué mensaje? Eso de la animación. Un amigo en estos días que vos todavía estás, alguien le dijo, vos todavía estás haciendo eso de la actuación. ¿Qué mensaje te gustaría darle para esas personas que les ha afectado un poco este encierro, les ha afectado, les ha dado ansiedad, les ha dado como estrés toda esta pandemia? Los seres humanos somos seres inconformes, entonces había una inconformidad antes porque es que estábamos muy pegados de las pantallas, vea que la gente no está saliendo y ya que estamos en las pantallas, el problema es que somos inconformes y que no podemos salir. Yo lo que digo es que hay que aprovechar el momento y ser como realistas con lo que está pasando y la forma de aportar es no desesperarme, sino buscar qué herramientas tengo en mi casa. O sea, si no tengo un computador, que en mi caso pues Ujú. sería fundamental para la animación digital, en esos campos se requiere mucha práctica en dibujo y yo puedo dibujar en una servilleta, puedo dibujar en un papel, puedo hacer exploraciones, pintar con el tinto que me estoy tomando, pues, o sea, ese asunto tan gracioso que mencionan de reinventarse, pues no es posible reinventarse un humano, ya nos inventaron hace mucho tiempo, si es que fue que nos inventaron. Es un asunto más bien como de replantear. O sea, replantear como, bueno, yo podía hacer estas cosas, ahora qué puedo hacer. A mí personalmente no me ha afectado. Antes como que es algo que yo anhelaba y se cumplió, poder Ujú. trabajar desde mi casa. Entonces la docencia la puedo hacer desde mi casa y las clases de la universidad las puedo recibir desde mi casa. Porque no soy una persona de salir demasiado, entonces antes estoy muy feliz. Ya, bueno, te quiero invitar tanto a vos, Jonathan, como las personas que van a escuchar este podcast, porque a través de la plataforma de Instagram, mañana vamos a tener a Julie Metaute, también integrante del equipo de locutores de IME Radio. La vamos a tener a las 2 de la tarde y que nos va a hablar un poco de cómo llegó a RCN Radio, cómo un poco del mundo también del audiovisual, de cotorreo digital
de como toda su trayectoria y un par de experiencias de ella. Cotorra, que Ujú. es un medio alternativo, por ejemplo, ahorita que mencionábamos medios alternativos, esas alternativas son muy importantes para los públicos y más ahorita que se pueden segmentar tanto a través de las redes Bueno, sociales. Jonathan, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por apoyar este tipo de espacios, por apoyar este tipo de medios también. Nos estamos hablando si cualquier cosa. Gracias, gracias por tenerme en cuenta, qué buena conversación y muchos éxitos en este proyecto, que de verdad los medios alternativos son los que en realidad les toca bien fuerte porque no tienen el patrocinio de un magnate o del Ujú. comercio para poderlo hacer, sino que muchas veces es un asunto de interés, se identifica un público y ese público se identifica con esos pequeños medios y mantenerse firme es muy difícil, pero son esas personas las que consumen el medio las que hacen que uno se motive a seguir trabajando. Muchas gracias por la Ya invitación. como para finalizar, yo los invito a que nos sigan en nuestras redes de Grito Rock Medellín, tanto en Facebook, YouTube e Instagram como @Grito Rock Medellín. Gracias, Jonathan. Hasta Pablo, luego. hasta luego. Gracias.